amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer un rifle de aire comprimido casero. Los materiales son una botella de plástico, un caño de PVC de 75 centímetros, que tenga de un lado una rosca, otro tubo de PVC de 15 centímetros que tenga de los dos lados rosca, una tapita, un pedazo de plástico, la munición, que se lo voy a enseñar en el próximo video, una pinza, una válvula de bicicleta, una cinta aislante y algo para meter la válvula de bicicleta. Lo primero que tenemos que hacer es poner la válvula de bicicleta de esta manera. La ponemos con esto, la enganchamos, la pasamos por acá. Bueno, cuando la enganchamos, la enroscamos, yo ya le hice. Bueno, y le ponemos la rosca. Después le ponemos el comín y la otra tuerca. Después, al tubo este le vamos a poner la llave de paso de 1/2, el tubo, la llave de paso y esto es de 1/2. Enroscamos. Y después enroscamos el otro tubo acá. Perdón, la llave de paso es de 3/4, me equivoqué. Igual después en la descripción le pongo todos los materiales. Ahora vamos con algo que caliente, o no sé, para que no pierda el aire. Vamos a calentar. Y se lo vamos a ir poniendo en el borde. Esto cuesta un poco, pero yo lo hice. Una vez ya pegado con el plástico, que tiene que pegar bien la tapa con el tubo, vamos a encintarlo. Es importante encintarlo bien porque si pierde algo de aire no va a lanzar con tanta presión. Le damos varias vueltas. Y ya lo termino. Para lanzarlo ahora necesitamos un inflador. Yo voy a usar esto para que no me lastime. Y para inflarlo tenemos que cerrar la llave. Vamos a usar esto.
resultado. Bueno, ya he inflado antes. Como ven, la botella de altura no pierde. Y ahora vamos a hacer. No se sirve mejor con el proyectil que les voy a enseñar en el próximo video. Lo ponemos de esta manera. Lo ponemos, ¿sí? La punta mirando por afuera. Hasta que toque abajo. Ahí vamos a girar. Soltamos rápido. Bueno, ahora vamos a ver dónde quedó el proyectil. Buen tiro. Casi el gallo. Bueno, como ven, salió con mucha potencia. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse y comenten.